Nuevamente, gracias por estar en este espacio de tertulias, donde nos encontramos para tejer, compartir, expandir los saberes universales a través del testimonio de todas las personas que nos van acompañando y que nos ayudan a ampliar nuestro nivel de conciencia. Hoy nos acompaña Gabriel Gutiérrez desde los territorios ancestrales. ¿Estás allí? En la Sierra Nevada de Santa Marta, que luego nos expandes en la información al respecto de estos territorios, ¿cierto? Y nuestro tema hoy va a ser los estados emocionales, si nos ayudan o no a ampliar nuestro nivel de conciencia. Gabriel, primero, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti, verdad? ¿Cómo fue que llegaste allí a comenzar esa obra de Misión Origen? Bueno, yo comencé este proceso hace muchísimos años. Digamos que comenzamos en el año 1996 en un encuentro con unas tribus, representantes de tribus ancestrales de toda Latinoamérica. Ahí se hace como un enlace, una conexión, un despertar de esa inquietud de conectarse con la ancestralidad. Y ese camino comienza con una preparación donde yo trabajo en un proyecto de investigación con plantas psicotrópicas. Y en el año 2000 entro por primera vez a la Sierra Nevada de Santa Marta. Estando en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Parque Tayrona, vivimos una experiencia, digamos, mi compañera y yo, con la que estaba en ese tiempo, y ella recibió un mensaje de la sierra, como una especie de mensaje de conexión, y ahí se despierta, digamos, un sentir, un estado especial de conexión con el territorio. Y yo hice todo un camino de investigación de culturas ancestrales de muchos otros países, igualmente el nuestro. Hice investigaciones con culturas ancestrales de la Amazonía, Ingas, Kansá, Kamensá, con medicinas como la de la ayahuasca, medicinas brasileras como la sananga. Hice también unas conexiones y unos procesos muy especiales con los indios queros en el Ecuador, trabajando todo el tema de lo que son los sueños, el estado de la ensoñación. Y digamos que después de también pasar por otras tribus de Centroamérica y los Estados Unidos, termino llegando a la Sierra Nevada de Santa Marta en un proceso personal de expansión de conciencia, de investigación, de exploración, de entender de una mejor manera el sentido y la responsabilidad de la vida. Y cuando llego a la sierra encuentro que aquí hay una riqueza inmensa. Encuentro una conexión y una empatía, porque uno por lo general, para poder establecerse en un territorio y poder encontrar ese sentido profundo de por qué se está en ese territorio, es necesario descubrir esa empatía interior. Yo descubro esa empatía que la traía de hacía muchísimos años, me establezco en el territorio y se me da la oportunidad de establecer procesos de investigación, proyectos, iniciativas, trabajo espiritual. Y bueno, hemos hecho muchísimas cosas. Entre eso, en el 2019 nosotros hicimos un pronunciamiento ante las Naciones Unidas sobre el COP20, en el COP25, que es el encuentro de líderes mundiales ambientales del planeta, determinando, digamos, unos pasos a seguir a raíz de todo lo que nos está pasando actualmente. Y nosotros estuvimos presentes en ese gran evento mundial con emisores de la Sierra Nevada de Santa Marta, llevando un mensaje sobre la importancia de la conservación de este planeta. Bueno, y entonces hoy vamos a hablar, Gabriel, de las emociones. Las emociones desde ese estudio y esa investigación que has hecho, pero también en un comparativo de lo que has experimentado tú en los territorios ancestrales, con todos ellos, con los Cowis, con los... Wiwas, Arhuacos y Cancuamos. Exacto. Entonces, ¿por qué no nos explicas primero qué es la emoción, cierto? Y cuál es esa investigación que llevas tú para hacer esta comparativa. Mira, en el tema de las emociones se han hecho demasiadas investigaciones. Si vamos a ponernos en un punto para determinar qué es una emoción, yo les podría decir que es un asunto bastante complejo. Son muchas las fuentes de información que determinan la emoción, desde algo muy fundamental, muy primordial en el desarrollo del ser humano, como otras formas de ver la emoción. Pero desde mi experiencia personal y desde lo que yo he vivido y digamos en la manera que he venido relacionando el tema con estos conocimientos,
primero hago a colación a algo muy importante que descubrimos en nuestras investigaciones, y es que las emociones son el resultado de una deficiencia en una línea de comunicación entre la subconsciencia y la conciencia. Cuando yo descubro esa investigación y la relaciono con mis experiencias personales y la relaciono con la forma y la manera como se relaciona en el territorio, empiezo a descubrir que es un resultado primero propio del ser, que en la medida en que el hombre está buscándose una respuesta de algo, interpreta un impulso, una respuesta a lo que aparentemente encuentra como información entre esa relación entre la subconsciencia y la conciencia, pero que a la hora de expresar ese impulso, por lo general, en una frecuencia baja, que puede ser rabia, que puede ser odio, termina arrepentido y diciendo me equivoqué. Y cuando es alta, como la alegría o la satisfacción de algo, o la meta cumplida, y se desilusiona porque no es tan real lo que está viviendo, para mí las emociones sí es algo que está muy cerca del engaño. Fíjate que, Daniel, porque cuando se establece que es una deficiencia, ¿sí? Dentro de ese sistema funcional de relación en línea de comunicación entre la subconsciencia y la conciencia, porque se da en unas milésimas de segundos con los cuales no quedan los registros adecuados para poder determinar este es el impulso, esta es la expresión, ¿sí? Esta es la reacción a esa relación de lo que tengo dentro de mi mente con ese mundo exterior. Al ser una deficiencia, para mi concepto personal y en mis diagnósticos y en mis trabajos que elaboro, le pido mucho a cada persona, a cada paciente, que tenga mucho cuidado con las emociones. Y fíjate que Daniel Goleman, que también ha escrito muchísimo sobre las emociones, ¿cierto? Él decía que es como en el cerebro de las emociones está en la amígdala, y el cerebro donde tiene las funciones ejecutivas están en la parte frontal. Pero cuando la amígdala secuestra, lo que está sucediendo es lo que tú dices, que trabajas con una reacción, es por eso la emoción, una reacción del cuerpo que no tiene control, que viene desde esa parte del subconsciente donde se guardan todas las memorias. Y él dice que las emociones, la inteligencia emocional, la aprendemos, la desarrollamos, y la madurez también nos hace mejorar cómo nos relacionamos, porque las emociones finalmente son las que, si manejamos y controlamos las emociones, podemos tener buenas relaciones humanas, buenas relaciones en el trabajo, buenas relaciones en nuestra vida, ¿verdad? Podemos tomar decisiones sanas. Bueno, en relación con el territorio pasa algo muy particular, y yo lo entro en ese punto comparativo y desde mi experiencia personal. Cuando uno entra a los territorios y pregunta por la palabra emoción no existe. ¿Sí? Entonces, la emoción tiene arabescos, asteriscos, líneas, círculos y todos los adornos que se quieran imaginar en el mundo occidental. Pero en el mundo ancestral solo existe un estado en el individuo, y es o se está en una frecuencia positiva o se está en una frecuencia negativa, y se asumen las consecuencias cuando es el movimiento, el pensamiento, la reacción viene de esa estructura negativa, o se obtienen unos resultados cuando se trabaja desde una vibración o desde una frecuencia positiva. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano en su proceso evolutivo ha creado interpretaciones de todos los fenómenos que pasan a su alrededor, y en mi consideración personal se ha creado muchas interpretaciones y muchas relaciones desde lo que se establece como estado emocional. Y uno de los puntos que más delicados me parece es que la emoción es una estructura manipulable, de la cual, a través del tiempo, se han creado muchas cosas,
a través de la manipulación de la emoción. Entonces, la emoción es un estado, yo lo considero un estado al que hay que tenerle demasiado cuidado, porque es posible que todo el patrón de conducta que tienes y que estableces desde ese mismo resultado que habla este autor a través de las relaciones con la vida puede ser una estructura de creencia que constantemente puede cambiar, que no es real y que por lo general puede generar afectaciones bastante complejas. Yo respeto mucho el pensamiento de determinar que a través de las emociones me conozco, pero para las personas que estamos en procesos buscando una conciencia solar, un cuerpo solar, en un proceso de expansión de conciencia, de búsqueda espiritual, de camino a la iluminación, de ser mejores personas, de vivir más conscientemente, las emociones no encajan en ese proceso. Porque para poder lograr llegar a un punto donde se establezca el equilibrio, cuando empiezas a conectarte con ese estado, la emoción ya no cumple un papel tan importante, ni se establece dentro de la estructura del pensamiento del hombre, como ha venido a través del tiempo grandes pensadores estableciéndolo como una estructura muy importante, pero al mismo tiempo muy manipulable. Entonces es casi como un estado de doble vía. De todas maneras, tenemos las emociones. Existen las emociones básicas, ¿verdad? 4 negativas, 1 positiva, la alegría. Tú llamas de las otras que se van creando, que son digamos, las subalternas, como en una gama de blanco a negro, todos los grises que se dan, las emociones que hemos ido creando, pero las emociones existen y se nos muestran en el cuerpo, Gabriel, o sea, no podemos ocultarlos. Cuando yo tengo una emoción de miedo, la siento en el estómago, siento miedo. Cuando yo tengo que tomar una decisión muy importante, tengo dos posibilidades de tomar esa decisión, desde mi mente o desde mi intuición, que me habla a través del cuerpo, ¿verdad? Y es cuando escucho mi cuerpo y escucho lo que siento en esas emociones. Entonces, desde ese punto de vista, pues también vamos encontrando ese desarrollo de nuestro expansión de conciencia, de esa búsqueda que tú hables de la luz, de esa búsqueda que tú hablas del cuerpo solar, que realmente no sé, pero me imagino que es la luz, ¿o no? Sí, sí, lo que pasa es que la relación de la información está basada desde los principios de ancestralidad. Entonces, cuando vuelvo y cuento, entonces, para los ancestros solo existen 2 estados, el estado positivo y el estado negativo. Y toda la respuesta que se da alrededor de todas las circunstancias no conllevan en ningún momento a estarlas identificando como con tanta estructura específica, porque ahí es cuando el ser humano se confunde y se le hace difícil la asimilación de una emoción. Entonces, cuando en la escala, hay una escala emocional, y en la escala emocional, el ser humano que siente culpa, automáticamente esa culpa, que es una emoción, le está generando otra emoción, que es el aislamiento. Y luego se viene encadenada otro estado emocional que puede ser el resentimiento, y aquí es donde vienen estos se le llaman enfermedades, y viene la enfermedad del suicida. Y luego esa otra emoción crea otro estado más profundo y con una frecuencia negativa muy fuerte, que es la ira, y ahí es donde viene el homicida. Y luego viene entonces resulta que si no se logra hacer un proceso de transformación de pensamiento frente hasta la misma emoción, hay un tema bastante complejo en la emocionalidad colectiva. Ahí hay un tema bastante interesante en la emocionalidad colectiva, porque yo trabajé en un proyecto financiado por el gobierno francés, montando un laboratorio de emociones, investigando las emociones de manera colectiva, y me quedé asombrado cómo funciona, cómo se dan, cómo se ejercen, cómo es la estructura emocional de un territorio, por ejemplo, como la ciudad de Medellín. Entonces las emociones tienen unos márgenes de complejidad. Sí,
aceptamos toda la investigación, porque estoy hablando, vuelvo e insisto, desde la ancestralidad. Entonces aceptamos toda esa estructura histórica de investigación, de relación como ciencia, donde determina y le da la forma a que las emociones son de tal manera y se dividen de tal forma, pero en la ancestralidad y de mi experiencia personal, les puedo contar que ya he sentido, desde mi sentir, desde mi desarrollo de conciencia, veo la emoción desde una manera muy diferente. Porque he venido aprendiendo en la manera en que me he ido haciendo inmersiones en la selva, sentados al lado de seres que trabajan el desarrollo de los sentidos no hacia afuera, sino hacia adentro, como los grandes Dalai Lama del mundo, donde para poder entrar en el estado de la contemplación no puede haber emoción. El ser tiene que aprender a superarlo. O sea, se establece el estado emocional ya como una herencia histórica y como parte de una estructura de un cuerpo. Pero los estados emocionales hay que aprender a superarlos, porque ahí es donde está la ruta y el camino hacia la espiritualidad. Ahí está la ruta y el camino hacia la unicidad. ¿Sí? Ahí está la ruta y el camino hacia una verdadera evolución. Y es que el ser no se puede quedar pensando y creyendo que es la emoción la que lo domina, la que lo impulsa, la que lo lleva, la que le determina un desarrollo personal, la que le determina una posición profesional. Dicen los abuelos que una persona que no tenga un estado elevado de conciencia no puede asumir la responsabilidad de una colectividad, porque una sola decisión emocional puede crear una catástrofe. Puede crear algo impresionante, o sea, puede crear una afectación colectiva de manera impresionante. Entonces, nosotros la emocionalidad ya, digamos, no la vemos en esa magnitud, sino que desde ese concepto, de esa frecuencia positiva y negativa, vemos cómo esos dos puntos tan esenciales de estado del ser, ya relacionamos el fenómeno de la emoción. Entonces la vemos como un impulso que al darnos cuenta que en muchas ocasiones nos equivocamos a través de ella, entonces no la guardamos como se hace en Occidente, que ahí es donde empieza la emoción también a volverse en una enfermedad, porque el ser la va acumulando en su estado de memoria, la va acumulando. Y ojo que aquí viene algo interesante, porque esto luego se nos extiende mucho, pero las emociones se quedan en el plasma. O sea, las emociones y las expresiones que yo irradio hacia el mundo exterior luego quedan concentradas en la energía invisible de los espacios, que es un tema aparte, no lo podemos profundizar porque nos alargaríamos mucho, pero imagínese la magnitud de una emoción, y ahí es donde viene una explicación cuando alguien llega a un lugar y dice, aquí hay una magia especial. Aquí hay algo que conecta, aquí hay algo, esto me hace sentir paz. O llega al lugar y dice, no, vámonos de aquí, este lugar no me agrada, no me gusta, porque la concentración energética de su campo plasmático en su energía oscura está cargado con emociones densas. Entonces la emoción es algo mucho más profundo y mucho más complejo. Entonces, desde esa, digamos, ya volviendo nuevamente a la parte de la ancestralidad, es importante, interesante conocer este punto de la manera de ver ese patrón, pero ya como en una esencia, ¿sí? La esencia de una frecuencia positiva, la esencia de una frecuencia negativa. ¿Por qué no me das un ejemplo de cómo lo trabajan con algo muy concreto para ver, por ejemplo, una persona se pone de mal genio? Sí. ¿Sí? ¿Cómo trabajan ahí? O se ofusca, o tiene frustración, o tiene rabia, o tiene tristeza. ¿Cómo trabajan esos? Sí existe la manifestación, pero el individuo que está en el territorio, como tiene una relación con el mundo natural, está buscando siempre la respuesta hacia adentro, y lo que hace es que el entorno natural le ayuda a volverse más consciente de lo que está pasando. Él honra su estado negativo, hace un acto de compadecerse a sí mismo, de arrepentirse a sí mismo, y luego va a un lugar que ellos tienen sagrado en la cima de la montaña, y de una manera simbólica, física, mental y espiritual suelta ese sentir y se lo entrega a la tierra. Entonces no lo carga, no carga la emoción.
¿sí? Entonces, con eso que acabas de decir es lo que otros están hablando también, que la energía, que las emociones se quedan encapsuladas en nuestro cuerpo en una forma, en la energía, ¿cierto? Y de ahí sale la enfermedad, pero tú me estás diciendo que ellos lo sueltan en un lugar sagrado, sueltan esa emoción como hoy en día, por ejemplo, nos pueden estar enseñando en otros lados, soltar la energía a través de los pies, entregársela a la tierra para transformarla, ¿cierto? Es que todos son principios ancestrales, o sea, Ujú. ancestrales primero que todo somos todos, pero digamos que los maestros más antiguos, los maestros más, digamos, que han conservado toda esta fuente de información, estos maestros han encontrado, no, lo que pasa es que cuando se da el desarrollo de crear, por ejemplo, la Sierra Nevada como un laboratorio de vida, aquí quedaron unos escenarios que están representados en la cotidianidad y en las vivencias del ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? En cada lugar, aquí hay lugares que representan procesos de armonización. Entonces el territorio no tiene carga, no tiene tanta carga emocional. Es más, cuando vienen personas de afuera a audiencias con los mamos, lo que normalmente nos solicitan a nosotros es elaborar unos procesos en unos lugares sagrados para que las personas suelten toda esa emocionalidad y cuando se vayan a encontrar con un ser de este nivel, vayan en un estado de contemplación, nada de expectativas, nada de ilusión y vayan muy conscientemente a un encuentro con una memoria infinita que es un mayor de estos. Entonces es muy lindo ver toda esa estructura, cómo se mueve de la ancestralidad de una manera muy diferente, porque sí es diferente. Y viene algo bien interesante. Cuando yo hice el proceso de investigación de laboratorio de emociones, donde nosotros no solamente investigamos las emociones individuales, sino las colectivas, la manera como uno elabora sus procesos de aprendizaje también se convierten en patrones y la manera como tú le das reciprocidad a la información se te convierte en una estructura interna donde tú estableces ese rango o esa forma en que se manifiesta eso que estás estudiando o eso que estás relacionando. Cuando eliminas eso, yo eliminé eso cuando entro a los territorios, cuando me dicen tenemos dos estados, entonces tuve más tiempo de fijarme en mis reacciones personales, en mis impulsos personales, en mis motivaciones personales, donde ya esos estados no prevalecen, no pasan constantemente y he estado en estados de contemplación por tiempos muy permanentes, donde casi que ya escenarios que perturben no se dan mucho, ¿sí? Y si están perturbando, no te generan ruido interior, porque cuando te generan ruido interior y esa estructura de tu campo neuronal, de tu mapa neuronal te dice, te están ofendiendo, entonces viene y sale de allá adentro esa expresión, ese impulso llamado emoción y respondes de manera agresiva, de manera grotesca y luego haces un análisis de conciencia y dices, me sobrepasé, no fue lo adecuado, tengo que salir a pedir disculpas y está muy bien todo eso, pero lo que nosotros estamos planteando es que el ser humano no se puede quedar dándole vueltas a las estructuras emocionales, porque para poder lograr pasar a unos niveles de conciencia donde seamos, digamos, más atentos a la cotidianidad, no podemos estar en esa frecuencia de altibajo constantemente porque es desequilibradora indiscutiblemente. ¿Cómo podemos llegar a esos niveles de autoconciencia, de esa autoobservación permanente? Porque estás hablando de ser muy consciente de momento a momento de qué estoy sintiendo y cómo estoy actuando. Es complejo, pero hay algo que es interesante. Cualquier persona que desee emprender el camino de autoconocerse, lo primero que tiene que hacer es recodificarse.
¿Qué Entonces, quieres decir tú con la, recodificar? la recodificación es el desaprendimiento. Tú no puedes seguir creyendo en las mismas estructuras en que te has estado moviendo, tú no puedes estar, digamos, moviéndote bajo las mismas dinámicas, tú tienes que salirte de la rutina y la cotidianidad y tienes que empezar a crear nuevos actos, tienes que alimentar tus redes neuronales y tus mapas neuronales de nuevos eventos. Tienes que empezar a buscar espacios que te permitan entrar en estados de contemplación para revisar cuál es la estructura interna que tienes, cómo estás física, mental y espiritual, cómo estás llevando tu vida, tu entorno, tu relación con la familia y con tus hermanos, de dónde provienen y cuál es el origen de muchas de las enfermedades que no solamente tenemos, sino que también hemos heredado. Entonces empieza ese autoanálisis, pero eso es un acto que lo elabora el espíritu. Hasta donde nosotros tenemos entendido, el espíritu es el que se encarga de entregar la alerta en el individuo, que por acumulaciones emocionales y por estructuras de creencia tiene la nave en riesgo. Entonces, cuando el espíritu se pronuncia, el cuerpo es el que responde y el individuo como ser emprende el camino de la búsqueda del sentido de la vida. Y aquí es cuando entonces vemos a ese ser caminando en esa búsqueda y a veces lo tratamos de loco. Y estamos más locos nosotros viviendo en unos entornos caóticos, acostumbrándonos y adaptándonos a unos entornos a los cuales no pertenecemos. Y es por eso que se nos hace difícil distinguir en el proceso si me salgo de la zona de confort para hacer ese proceso y encontrarme consigo mismo y hacer esa autoevaluación, o si sigo en el espacio donde estoy, así me esté autoaniquilando. ¿Cómo podemos llevar, cómo podemos hacer una negociación, ¿cierto? Sí, sí, Entre las dos formas de vida, porque estás pidiendo que se acabe todo, porque vivimos en una civilización donde el nivel de estrés de las personas están creando muchísimas enfermedades, donde la acumulación de emociones en el cuerpo de las personas están creando enfermedades como el cáncer, enfermedades como autoinmunes, ¿verdad? Están creando en las personas que no puedan dormir, que haya depresión, que haya ansiedad, o sea, es una realidad. ¿Cómo podemos hacer ese cambio? ¿Cuál es la invitación y cómo sería tu mensaje para que eso llegara a los otros lugares? O sea, porque si yo me voy al campo, obviamente me voy a sentir conectada con la naturaleza, Gabriel. Obviamente el silencio me va a llevar a una calma deliciosa, ¿verdad? Pero estoy viviendo aquí, estoy viviendo en una ciudad, o hay personas que están trabajando, que tienen que criar a sus hijos. ¿Cómo llevamos eso a algo más? aquí hubo una experiencia muy linda con un gran expedicionario francés que se llama Jérôme de la Fosse, cuando estábamos haciendo una película que reunía la historia de los grandes avatares de la Tierra, y era un gran catamarán que viajaba por todo el planeta, yendo a lugares donde habían personalidades y tribus muy importantes para el equilibrio. Y ellos hicieron una solicitud para ingresar a la Sierra Nevada de Santa Marta y yo fui la persona escogida para hacer la preparación de esta comunidad científica, que fueron los desarrollos de la tecnología del hidrógeno. Ellos querían venir a honrar ese proceso y querían venir a hacer una pregunta demasiado importante, que es la misma que tú me estás haciendo, donde Jérôme decía en qué momento el hombre se separa de su esencia y cómo hacemos para volver a ella. Y es lo que tú llamas volver al origen, ¿verdad? Y los abuelos les contestaron, la única manera es pare el pensamiento por un instante y déjese llevar por el corazón. Entonces, la única forma como podríamos hacerlo en estos mundos que tenemos hoy en día ya, sociedades, ¿cierto? Eh, de este movimiento permanente, es en el silencio, para podernos conectar al corazón, en la Sí, meditación, en la reflexión, en la oración. las tribus ancestrales, por ejemplo, cuando se toman sus tiempos, que llamamos meditativos, ellos utilizan unas herramientas que se llama el poporo con la hoja del ayo, que es la hoja de coca. La hoja de coca en ningún momento la desarrollaron los padres y madres universales
para que el ser humano se intoxicara. No, la hoja de coca es una planta sagrada que tiene más de 33 alcaloides, que tiene muchísimas proteínas y que es una planta medicinal y especialmente sagrada, y ellos la utilizan como un alimento para entrar en ese estado de silencio y coherencia. Entonces se entra en un estado de silencio y coherencia, y cuando uno mambea, yo le he enviado, usted automáticamente lo que hacen estas sustancias químicas que están en esta parte de las glándulas gustativas, entran al cerebro, conectan los mapas neuronales y te determinan desde la coherencia la palabra. Entonces la palabra, entonces primero, se entra en un estado meditativo donde se logra a través del silencio y la coherencia establecer una palabra que esté basada en un principio de verdad, sin miedo, una palabra coherente. Y la palabra coherente es la interpretación de un mapa que va rumbo a una acción. Entonces la acción que hace es esencial y indispensable. No hace una acción por hacer, sino que sabe que la acción que está realizando es necesaria en el preciso instante y en el preciso momento, y está conectado con el poder de la hora. Esa acción la relaciona con el mundo natural, que la establece como si fuera su propio corazón. Ellos quieren en la Sierra Nevada de Santa Marta su territorio como si fuera el propio corazón de ellos. Y eso es lo que les hace a ellos elevar ese estado de conciencia en un estado de permanencia, de plenitud y tranquilidad constante y continua. Y desde un estado consciente ellos pueden lograr interpretar informaciones que muchas veces, para poderlas relacionar, para poderlas encontrar, tanto la comunidad científica tiene que gastar muchísimo dinero y hacer proyectos de investigación, como las personas que investigamos todo lo que es la química cerebral, se nos requiere entrar bajo sustancias psicoactivas y elevar nuestros estados de frecuencia. Ellos no necesitan eso, lo hacen de manera natural, en la cotidianidad y en un estado de conciencia continuo y permanente, muy diferente a los ritmos que nosotros llevamos en las ciudades, muy diferente a las preocupaciones que nosotros nos vamos creando, pero es porque hay que entender que la conciencia del ser humano ha sido intoxicada a través de varias estructuras existenciales, como todo lo que es estas estructuras de consumo, donde el ser humano lo invitan a que exceda sus necesidades materiales, que luego entonces él convierte toda su fuerza física en una máquina, y esa máquina empieza a sufrir unas deficiencias, asume unas responsabilidades de las que no son capaz, porque tiene programado en su mente establecerse bajo un principio de obtener bienes materiales, y ahí es donde viene, entonces empiezan a crear emociones hasta desconocidas, porque él empieza a tener impulsos, reacciones, sensaciones que no entiende y no comprende, y por lo general esos seres terminan autoaniquilándose. Ahí viene la enfermedad del cáncer, viene la enfermedad del SIDA, vienen muchas enfermedades que vienen relacionadas con esos estados emocionales, porque es que cuando se genera un fenómeno emocional en el individuo de carácter negativo, se segregan sustancias químicas que alteran los órganos, o se van creando los que llaman órganos extraños, que son como los tumores. Entonces es increíble ver cómo se afecta, cómo el entorno de la ciudad va afectando. Entonces se requiere de un principio primero de interés, de hacer una recodificación, y desde funcionar desde el corazón y no desde la razón. Desde la razón. Sí, que las emociones también, que lo muestran de todas maneras. Hoy en día hay una búsqueda muy grande para encontrar esa coherencia entre el corazón y la mente, ¿verdad? Y por eso hoy en día estamos hablando de mindfulness, estamos hablando de diferentes tipos de meditación y diferentes tipos de búsquedas para encontrar, para aprender a moderar esas emociones en el otro lado, pero finalmente, independiente que sea bueno o de eso que estás aprendiendo en los territorios, se está llevando un poco también acá a tratar de encontrar ese vivir en paz, porque finalmente es vivir en paz, en mi concepto, vivir en una ecuanimidad total para que las emociones no te lleven ni se descarguen tampoco en tu cuerpo en forma negativa.
Sí, pero entonces ahí hay un tema muy interesante. Mira, cuando una persona entiende que el ritmo que lleva es muy acelerado y ese ritmo acelerado, su cuerpo le está entregando unas alertas, le está dando unas alertas para que ese ritmo pare, el individuo tiene que hacer conciencia de que le tiene que prestar importancia a ese estado donde él tiene que parar. Pero resulta y acontece que esto sí hay que decirlo abiertamente, la mayoría de las masas están programadas. Los seres humanos están programados para tomar determinados patrones de conducta, para manejarse dentro de determinados entornos, para adquirir ciertos elementos que los consideran como de necesidad prioritaria, pero que muchas veces no tienen nada que ver. En fin, ese gran entramado vivencial y de experiencia en cada individuo está sobrecargando de situaciones y de fenómenos como las emociones, pero eso todo depende del ritmo de cada quien, que cada quien tenga, que cada quien lleve, ¿sí? Y cada quien en su propia experiencia personal, en la medida en que esas alertas lleguen, va tomando una responsabilidad existencial y le pasa algo muy particular de algo que Sócrates dice. La emoción es toda afectación del alma, acompañada de placer o de dolor. Son las advertencias de valor que tiene para la vida la situación misma. Uh-huh. Ese está en cada individuo tomar la decisión si desde cada experiencia que está viviendo ya es suficiente para él empezar a hacer su proceso de recodificación, su regreso al origen, de quitarse las cargas, de saber cuáles son sus verdaderas responsabilidades, de encontrar su propósito de vida, de conectarse con ese todo. Entonces, Gabriel, en esa búsqueda, ¿cierto? En esa búsqueda de encontrar tu propósito, de encontrar esa coherencia entre el corazón y la mente para poder tomar las decisiones, no desde la emoción, sino desde esa parte interna, desde ese nivel de conciencia. ¿Has encontrado que en los territorios ancestrales se puede vivir, se vive con más ecuanimidad, se vive con más sano, se vive con más tolerancia? ¿O ellos quieren también copiar y por eso bajan al mundo occidental porque están viendo en la televisión y están viendo otras cosas que también quieren tener? Hay un equilibrio. No lo miremos como un fenómeno negativo. El conocimiento ancestral, cuando baja y de cierta manera ellos se incorporan en ciertos estilos occidentales, también al mismo tiempo nos están trayendo ese conocimiento que son las semillas que sirven para el proceso de transformación de conciencia, porque nada es perfecto, ¿sí? Nada es perfecto. Entonces, digamos que ellos al mismo tiempo están contribuyendo cuando intercambian ese conocimiento y eso pasa. Pero muchas comunidades guardan esos principios y mantienen ese equilibrio y mantienen esa armonía. Muchos no se exponen, pero hay que también aclarar algo. Este tema es específico, o sea, es muy relevante en las comunidades de la sierra. O sea, las 4 tribus de la sierra son las que hablan constantemente de la necesidad de que el ser humano se conecte con el corazón, porque hay otras comunidades indígenas que son más fuertes, otras más guerreras, pero es una política de pensamiento que se establece en el territorio, el cual se quiere entregar para que contribuya al desarrollo de la humanidad. Entonces, es también vista desde ahí, es elaborada para intercambiarla. Entonces, la venida de los ancestros muchas veces al mundo occidental es un intercambio necesario. Es más, te voy a hacer una reflexión, y lo hablábamos desde muchas investigaciones. La llegada de los españoles a América, en la manera como hayan llegado, era necesario para hacer el proceso de depuración de las razas de Occidente. Hay muchos analistas que lo miran de ahí, no lo miran como un fenómeno tan negativo. Que vinieron a usurpar, que vinieron a conquistar, que vinieron a desplazar. En ese momento Europa estaba pasando por un momento demasiado difícil, casi por un oscurantismo. Había una serie de situaciones y de fenómenos sociales incontrolables
Y el llegar a esa mezcla y esa fusión de razas, pues yo soy el resultado de eso. Yo soy una mezcla entre el mundo occidental y el mundo ancestral. Y del mundo occidental ya hice toda mi academia, ya hice todo mi paso. Y ahora estoy en el mundo ancestral reconociendo que ese proceso, que esa política, que ese pensamiento, que esa filosofía que ellos elaboran, sí contribuye al desarrollo del ser humano y contribuye a dos puntos esenciales de los que hay que hablar, y es qué es un cuerpo solar y qué es una conciencia solar. Y desde la ancestralidad es una preparación para ese camino que llamamos iluminación, para poder que esa alma para poder que ese espíritu pueda viajar en un cuerpo solar que tenga la suficiente energía y la suficiente fuerza de hacer ese desplazamiento infinito. Es que la interpretación de este cuerpo físico tiene una razón de ser, tiene una explicación, tiene un motivo existencial, y esta es la nave en la que viaja el espíritu. Sí, total. Es el instrumento, ¿verdad?, que escogimos para experimentarnos en este planeta. Volvamos un momentico a lo que decías de las plantas sagradas. ¿Quieres, o sea, solamente tú ves que a través de la planta sagrada podemos encontrarnos con esos niveles de conciencia? No, 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 no. Hay diferentes herramientas para lograr entrar en esos estados de conciencia. Yo he visitado picos de montañas donde, por decir algo, en el ecosistema, en el ambiente, se expulsan los polen de las flores y las esencias de las hojas de muchas especies, y he logrado sentir estados elevados de conciencia sin necesidad de consumir absolutamente nada, sino simplemente a través de la respiración. Entonces, los estados meditativos, estas técnicas ancestrales de Oriente, estas herramientas que tienen otras tribus en otros lugares del mundo, todas estas herramientas sí conllevan a lograr elevar los estados de conciencia del individuo. Lo que pasa es que cada estructura de conocimiento que está enfocado hacia técnicas o procesos, por ejemplo, de posturas y respiración, o técnicas que están determinadas desde las plantas medicinales, o técnicas que están determinadas desde el caminar y respirar, cada una tiene una característica especial para poder determinar y trabajar algo que sucede en el ser humano, ¿sí? Entonces, digamos que todos estos procesos son complementarios. Yo no veo que una tribu tenga la razón de todo, sino que son temas complementarios. Pero aquí sí pasa algo muy particular en la Sierra Nevada, y es lo siguiente. La Sierra Nevada de Santa Marta, como reúne todos los ecosistemas del planeta, se convierte en un laboratorio de vida, se deja una huella como si fuera un epicentro de conocimiento histórico del origen. Entonces, la experiencia y la vivencia y la enseñanza que tiene el territorio ocupa un papel muy importante en el planeta. Esto sí hay que decirlo, porque aquí llega la NASA, aquí llega la ONU, aquí llegan líderes del mundo, aquí llegan presidentes, aquí llegan investigadores, aquí llegan científicos a preguntarse, ustedes por qué sí, y en otros lugares del mundo por qué no. Entonces, aquí hay una información que complementa el proceso evolutivo del ser humano en el planeta. Pero la información que hay en la sierra es del mismo nivel de importancia como la que hay en el Tíbet. Es más, el Dalai Lama aquí se reunía con el Mamo Lorenzo. Los dos grandes líderes espirituales del planeta, ellos, digamos, de nuestros nuevos tiempos, se reunían a hablar de muchos temas importantes, porque las herramientas que utilizan ellos, las metodologías, los procesos, las experiencias son muy similares. Y es que el ser se desarrolla a sí mismo, desarrolla sus sentidos, no con fenómenos externos, sino con una asimilación y una aceptación desde su composición interna. Es el desarrollo de los sentidos desde la oscuridad, desde su ser interior. No es desarrollar los sentidos hacia el deseo, es desarrollar el sentido hacia la contemplación. Y la emoción está muy relacionada con el deseo. O sea que la alegría está relacionada con el deseo. Sí, y analiza. Y la alegría no llega cuando alguien desea un vehículo. Y la alegría no llega cuando alguien desea cumplir una meta. Y la alegría no llega cuando alguien siempre está relacionada con el deseo.
Y resulta que muchas veces esa alegría se convierte en una desilusión. Resulta que muchas veces esa alegría no dura por mucho tiempo y le genera un estado mucho más emocionalmente más depresivo, más denso a un individuo. Cuando, cuando sientes esa alegría, cuando estás en la contemplación, ¿cómo cómo la sientes en ese momento? ¿Como un deseo? No, siento que ya la tenía, que ya estaba en mí, que siempre ha estado, que no es algo que tenía que buscar, que no está afuera, que no la consigo porque tenía un vehículo y porque es que yo lo viví. Yo viví en una estructura y me moví en una estructura social donde yo determinaba todo desde el consumo material. Entonces me compraba el último carro modelo y me montaba en él y ya no era feliz, ya quería otro diferente. Era un estado de insatisfacción continuo hacia el mundo exterior con todo lo material donde verdaderamente esa felicidad no es errónea. Cualquier ser que esté en un proceso evolutivo entiende y comprende que los estados de alegría que estén sujetos al deseo y a una relación con el mundo exterior es ilusorio, porque la alegría, eso que llamamos alegría, eso ya está con nosotros, eso siempre ha viajado con nosotros en la existencia infinita, sino que nos la venden. Cuando la descubren, la estructura, la monta, entonces la academia o la ciencia la determina de una forma y nos la vende. Entonces nos venden la alegría. Entonces la alegría hay que comprarla, ¿sí? La alegría hay que comprarla. Mire lo paradójico. Pongo el escenario igualmente, mundo occidental, mundo ancestral. Principio del deseo. Cuando uno va a la Sierra Nevada de Santa Marta, no hay casinos, no hay burdeles, no hay bares, no hay centros comerciales, no hay parques recreativos, no hay escenarios que tengan que estimular el estado de la alegría ni del bienestar, porque eso lo llevan por dentro en el corazón. Ellos saben que eso lo son y lo único que hacen es hacerlo consciente en su día a día cuando se despiertan y ven el sol y salen y ven la naturaleza. Ellos no pierden la capacidad del asombro. Es increíble verlos todos los días en su estado continuo, todos los días con su capacidad del asombro, con el amanecer, con el atardecer, con las aguas cristalinas, con la presencia de los animales, con el sonido de los pájaros. Entonces, claro, es muy distinto estar en un escenario natural donde el estado del bienestar y el estado de la alegría es algo propio, innato, está aquí adentro. En el mundo occidental, venir y determinarme que para poder ser alegre, entonces me tengo que ir a comer una hamburguesa McDonald's, me tengo que ir a comprar un carro BMW a la BMW y tengo que ir a comprar un apartamento con X características o con X condiciones. O para poder ser feliz, tengo que pasar por una UTI y comprar una prenda de vestir. O tengo que llevar una alhaja. O tengo que lograr una meta. O me tengo que volver todo un profesional para entrar en la estructura de la competencia y decir que la alegría mía es ser superior a aquel. No, para mí ese camino no es el adecuado. Y no lo es también el de los territorios, por lo que te estoy escuchando. Ellos no manejan entonces ninguno de esos niveles sociales. Me hacían una pregunta anteriormente cuando un bebé está en el útero de la mamá, ¿cierto? Se copian las emociones, es lo que llaman el proyecto sentido, ¿verdad? Copia todo Sí. porque somos energía y absorbe todo como una esponja, absorbe todo lo que esa mamá está sintiendo o lo que está habiendo en su entorno. ¿Cómo se sienten, cómo definen esas emociones ahí? Por eso, es que hay un tema, vuelvo y te cuento, hay un tema que se maneja de frecuencia, ¿sí? De frecuencia positiva y negativa. Entonces, no se establece estado de emoción, ¿sí? O sea, no es que no existan emociones en ellos, es que la estructura como tal, en la manera como se interpreta en ellos, no existe en la manera como nosotros la interpretamos, que es donde entra este juego, ¿sí? Ojo con eso, donde entra este juego. O sea, la emoción nosotros siempre la tenemos relacionada hacia una estimulación hacia el mundo exterior, ¿sí?
Si ellos tienen emoción, pues las mantienen de una manera muy equilibrada y quizás muy permanentes. Estoy hablando del territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, que nunca se ha caracterizado por ser tribus de guerra, que visten de blanco, que honran los nevados y se dicen llamar los armonizadores de la tierra. No estoy hablando de otras comunidades indígenas para que no nos confundamos. Estoy hablando de un territorio sagrado que tiene unos escenarios increíblemente naturales y que, claro, entonces toda la información que ellos entregan, que ellos irradian, que ellos transmiten, ¿sí? Es muy bonita. Entonces, cuando nace el bebé, tiene toda una consagración, lo consideran como algo sagrado. Entonces, comencemos por algo bien interesante, ya que preguntaste ese tema, pero vamos a un punto específico. ¿Cómo copulan un hijo? Lo copulan en un estado de amor, por principio, porque establecen que si un hijo se copula en un estado emocional de rabia, de ira, de resentimiento, de forzamiento, de violación, ese ser nace con esa emoción bien instalada y se convierte en la estructura de un individuo y se convierte en un ser traumático. ¿Lo tienen Entonces, o no lo tienen? Entonces, en ese principio, pero es que la educación que entregan es que cuando se vaya a copular se debe estar armónicos, pensar de manera positiva, y ellos no establecen las relaciones sexuales desde el deseo. Nosotros sí, para nosotros la sexualidad está muy relacionada al deseo. Para ellos la sexualidad está relacionada a algo sagrado. Entonces ellos hacen su sexualidad en un solo lugar, solo lo hacen con su compañera. Cuando van a concebir un hijo, ya ellos establecen que el estado en el que tienen que estar para copular es un estado equilibrado. Cuando nace ese hijo y sale del vientre de su madre, ellos tienen toda una consideración en el embarazo. Tienen un lugar sagrado donde van para que el embarazo se desarrolle con mucha fuerza, el ser llegue vigoroso. Tienen unos lugares de pagamento donde a la mujer se le hace todo un trabajo psicológico para que esté de manera adecuada y puedan hacer ese niño sano. Y de ahí en adelante todas unas actitudes y unas costumbres en un modelo basado desde el sentir del corazón que han permitido a través del tiempo que estas tribus puedan seguir estando en ese territorio, sigan siendo unas tribus de paz, sigan digamos, viviendo de una manera armónica, ¿sí? Y no quiere decir que ellos también no existan ciertas circunstancias. Por ahí preguntaban que si no vivían infidelidades. Claro, eso pasa, pero hay que tener algo presente. Pasan en las épocas actuales porque volvemos a los patrones. El patrón de la infidelidad lo conocen en relación igualmente, digamos, con actividades en su línea evolutiva, también con otros territorios o con otras razas, y se da, claro, la infidelidad, porque ellos tienen una consideración de la fidelidad muy distinta. Entonces, venga que aquí viene otro tema bien interesante y sirve como tema, digamos, de ir yendo ya a un punto de cierre. La infidelidad en las tribus ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta es la infidelidad hacia sí mismo. Cuenta la historia que hace muchísimos años, miles de años, cuando llegó la infidelidad a la tierra, le llegó a todos los reinos, al animal, al vegetal, al hominal, a todos los reinos. Y se empezó a desarrollar la infidelidad en el hombre y en la mujer cuando empezaron a dejar de ser en su esencia lo que verdaderamente eran y empezaron a fijarse en lo del otro. Entonces, la infidelidad es considerada más como un acto interno propio cuando yo salgo, quiero ocupar el lugar que el otro tiene, quiero tener lo que el otro tiene, quiero ser lo que el otro es. Y me hago infiel a sí mismo y dejo de reconocerme y dejo de reconocer mis virtudes y dejo de reconocer mis potencialidades, y ese concepto de infidelidad lo basan desde ese principio, la infidelidad hacia tu propio ser. Sí, bueno, ahí ya estamos con un vocabulario diferente, ¿verdad? Porque tienen un nivel de conciencia totalmente diferente. O sea, es que cuando yo creo que te estaba preguntando, ella es la infidelidad en la pareja. Estamos hablando ya de otro concepto, ¿verdad? Porque la infidelidad sí existe. Sí existe, sí se da, Juanita, sí se da. Porque mira que
O sea, no hemos aprendido de ellos, no hemos aprendido cómo necesita el planeta para que se esparza mejor ese nivel de conciencia y podamos vivir más desde el corazón. Si viviéramos más desde el corazón, tendríamos un planeta totalmente diferente, una sociedad mucho más compasiva, más amorosa, ¿cierto? En más comunidad, en más ayuda. Y pues no lo estamos teniendo. En estos espacios como el que tenemos aquí en Tertulias, buscamos que personas como tú lleven estos mensajes para expandir el nivel de conciencia, ¿verdad? Expandir esa forma de pensar que está más relacionado de volver realmente a nuestra esencia, tú lo llamas volver al origen.